nuevamente estamos muy contentos de comenzar con este nuevo episodio de la Iglesia Bautista Gilgal, este podcast. Nuevos comienzos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Nuevamente, Raúl, gracias por estar con nosotros. Aquí andamos. Excelente. Cheto. Buenas tardes. Buenas noches. Muy bien, pues ya estamos listos. Yo soy Reduciendo Mendoza. Y hay un tema muy importante que quisiéramos tratar en este capítulo, en este episodio, sobre el crecimiento. El crecimiento hemos hablado en otras parábolas del sembrador, cómo es parte de la semilla. Es parte de eso, no depende de un criterio, no depende de una opinión. Toda semilla debe crecer. Hay unas que van a crecer demasiado alto, otras poquito, otras dan fruto, otras dan demasiado, pero tiene que haber un crecimiento. Eso es un hecho establecido. Y aquí es algo que nos lleva a evaluarnos, ¿no? La semilla que fue sembrada en mí, mi vida, ¿qué tanto estoy creciendo? ¿Qué tanto, si estoy igual que hace cuando se plantó, ¿verdad? O cómo voy, ¿verdad? No porque tenga que haber un tabulador, no porque tenga que haber una cuota, no porque tenga que haber nada, pero sí porque es lo que le agrada al Señor. El Señor de la obra, pues hemos visto casos, ¿no? Donde Él buscaba fruto, donde Él buscaba un crecimiento. Es correcto. Sabes que al mencionar las semillas, porque de esto hemos hablado, de las parábolas, ahorita acabamos de ver en los capítulos pasados la del sembrador, el trigo, la cizaña, y ahorita vamos a ver la del grano de mostaza. Pero para que una semilla germine y crezca tiene que estar muerta, ¿verdad? Creo que es necesario decir eso, ¿verdad? Que cuando la palabra viene a nosotros, la recibimos, entendemos que debemos de morir a nuestro viejo yo, ¿verdad? Para que el nuevo, producido por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, la nueva naturaleza, ahora sí comience a germinar y a crecer y a brotar y pues precisamente eso, a crecer. Es necesario que la semilla, cualquier semilla que tomes, de un chile jalapeño, de un aguacate, de cualquier otra, un durazno, tienes que secarla para poder sembrarla y que así comience a brotar, ¿verdad? O sea, va a la tierra. Pues sí, esa es parte de este proceso de crecer. Eso es parte del proceso de cuando uno crece, pero cuando antes estabas sin Dios, sin esperanza y sin nada. Viene todo lo que viene después. Es todo lo que acaba de explicar mi hermano Raúl. Así es. Y bueno, pues es parte de lo que dijo, porque hay mucho más. Es que hablamos de semillas y de semillas y de semillas. Exacto. Y viene otra semilla. Estamos hablando del crecimiento, porque vamos a hablar también, e incluir ahí también parte de lo que es de la vid del Señor. ¿Verdad? Que también si estás arraigado en la viña, llevas fruto. Siempre y cuando estés unido. Porque sale lo que es el tronco de lo que es el árbol, de la vid. La vid es el Señor. ¿Sí? Pues salen las ramas hacia los lados, ¿verdad? Y empieza a dar su fruto. Pero si se corta ese árbol, automáticamente se rompe la comunión con el Señor. Pues para que haya crecimiento tiene que haber unión con el Señor, como lo menciona este pasaje, los pámpanos, ¿no? Exacto. Vamos a ver ahora específicamente la semilla de mostaza. Estamos ubicados en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Raúl, ¿los puede leer, por favor? Claro. Dice la palabra del Señor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, parte de lo que hacía el Señor era hablar de ese futuro, de esa recompensa, el reino de los cielos. Es algo que existe, no es una utopía, no es una fábula, es nuestra esperanza. La resurrección, ¿verdad? La resurrección de los muertos, la segunda venida, o lo que llegue primero, ¿verdad? Lo que nos toque. Pero es el reino de los cielos.
y es semejante a un grano de mostaza, que hemos visto también en otros pasajes, cómo es el grano pequeñito, ¿verdad? Es una cosita. Es milimétrico, ¿verdad? Es algo pequeño. Es la más pequeña. Es la más pequeña de los granos que puede existir. Y es de la que crece un árbol tan grande, de una semilla tan pequeña, que hasta, dice la escritura, que hasta las aves van y hacen sus nidos ahí. Pues a mí me parece interesante cómo de algo, como dices, milimétrico, lo compara con el reino de los cielos, que es eterno, es sin final, es... O sea, ahí pudiéramos decir humanamente que hay una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo comparas algo tan... con una cosita milimétrica, ¿no? Pero recordemos que Dios no es un Dios de lógica. No es un Dios de... Sí, Dios trabaja y en el ámbito espiritual, ¿verdad? Uh-huh. En ese lado. Entonces, hay cosas que nosotros no vemos y que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta comparación, el reino de los cielos, ok, entendamos por reino de los cielos el lugar donde gobierna Dios, Uh-huh. donde su soberanía es absoluta. Dice, ok, esto, donde gobierna Dios, es similar a un grano de mostaza, como el anterior. También decía lo mismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que Uh-huh. salió a sembrar. En esas dos, también las parábolas, la idea principal es transmitir una idea, ¿verdad? Entonces, en literal, no es muy poco la semilla y es muy poco el hombre. O sea, no se refiere literalmente a esa referencia, Claro. sino que son parte de la verdad, de lo que se puede contemplar. Ilustrar. Exacto, de lo que se puede ilustrar y que nosotros también podamos entender, ¿verdad? Estas parábolas son una bendición, una verdad. Ahí en esto que se está hablando, ¿verdad? A ver, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual es la más pequeña de todas las semillas. Pues es la palabra, pues es la semilla, ¿verdad? Es la palabra sembrada o aceptada en las personas, que se estuvo, oye, pues ¿a poco nada más por recibir o por hacer una oración? Yo creo, lo que dijiste, ¿a poco ya nada más así? Si crees, por supuesto que sí es suficiente. Si crees que Cristo murió por ti, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es suficiente. Que lo necesitas. Así es. Y empieza el crecimiento. Uh-huh. Así, por algo tan simple como creer lo que Dios hizo para nosotros, que fue enviar a su Hijo Santo, a nuestro Señor Jesucristo, con eso basta para producir una hortaliza tan grande donde después vas a compartir la palabra, vas a sembrar y van a llegar más personas, tal vez a tu sombra, tal vez a refugiarse en ti o hacer esos nidos, como dice la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece? Yo creo que ya establecimos muy bien el principio y antes de continuar el crecimiento vamos a hacer una pausa y regresamos ya para ahondar en esta parte de la parábola. Ahorita regresamos, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que asistas a nuestros cultos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde y los domingos iniciamos con nuestra escuela dominical para niños, jóvenes y adultos a las 10 de la mañana, para después pasar a nuestro culto a las 11 de la mañana. Te esperamos y sigue disfrutando de este contenido. Muchas gracias por seguir con nosotros. Regresamos de esta pausa y ahora vamos a la otra parte de esta parábola, que es de 2 versículos, la parábola de la semilla de la mostaza. Ya vimos cómo pues este hombre que sembró esta semilla de mostaza, el Señor lo compara a esa semilla con el reino de los cielos. Algo que pudiera parecer en nuestra visión algo significante, minúsculo, pero crece y es a lo que queremos llegar. O sea, el reino de los cielos trae esa finalidad en nosotros con la gran comisión de crecer en nosotros, de crecer como semilla, de crecer como obra y también de crecer para beneficio, para bendición de la humanidad, porque aquí vemos, vamos a leer el versículo 32. Cheto, ¿lo puedes leer, por favor? Del capítulo 13, Mateo 13, 32. Dice así la palabra, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy claro lo que pasó, ¿verdad? Exacto. Es una bendición tremenda la porción de la semilla tan pequeña y todo lo que produce después. Aparte de dar frutos, sirve de bendición para otras cosas, para las aves. Es la referencia o la parábola o la idea que nuestro Señor Jesús está dando, ¿verdad? Que sirva para más cosas, ¿verdad? Que otras lo usen para refugiarse ahí, ¿verdad? Para tener en ese árbol un lugar donde descansar, ¿no? En este caso las aves, y hacer su nido, ¿verdad? Su casa. ¿Sabes? Yo leía unos textos, ahorita mencionando esto, recordaba ahí en Mateo 7, lo leo muy rápido. A ver. Es muy bonito la semilla de mostaza. Aquí no habla en comparación o en contraste con la de la semilla del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que ahí crecen juntas y que hay algo que al final, como veíamos, ¿verdad? Con ustedes, que al final se va a reconocer cuál es el trigo y cuál es la cizaña, ¿no? El trigo cuando ya está cargado, pues se dobla y la cizaña sigue recta porque está vana. Uh-huh. Sus frutos no traen nada. Incluso son tóxicos. Pero bueno, estamos hablando del fruto. El fruto de la semilla de mostaza es una bendición. Y es simple. Tú ves un árbol, dices, pues, árbol de mostaza, qué bueno. Ves acá la cizaña, dices, oye, pues no, ¿verdad? Eso no funciona, eso no sirve. No me sirve. Exacto. Bueno, los textos son los siguientes, los conocemos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Fritos también. Bueno. Es primera de Raúl, ¿qué? Sí. Ay, disculpen. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pues no nos acercamos a la cizaña, ¿verdad? No nos acercamos a los espinos para recostarnos. Acercamos a un buen árbol. En este caso estamos hablando del de mostaza, donde refugiarte, donde puedes hacer un hogar, donde puedes hacer tu nido y continuar, ¿verdad? Así de hermoso, ¿no? Inclusive nos habla de seguridad. O sea, las aves, como dice aquí, llegan y hacen sus nidos. Pues las aves no buscan un lugar inseguro. Exacto. Las aves buscan un lugar seguro que las proteja de otros depredadores, de las inclemencias del tiempo, donde tengan altura para cuando aprendan a volar, despegar. O sea, fíjate lo que podemos producir, ¿verdad? Con el reino de los cielos en nuestra vida, con la palabra, con la semilla. Con la semilla. Entonces, nuevamente, siempre nos confronta la palabra. ¿Cómo vamos? ¿Vamos creciendo? ¿Nos estancamos? Se sembró la semilla, sí, pero hace 20 años, ¿verdad? Y sigue en el frasquito de Gerber, ¿verdad? Como en el kinder que hacíamos. Y ahí está, dice, oye, no, hermano, espérame, no puede ser, ¿verdad? Y sabemos que el fruto lo da el Señor y el crecimiento lo da el Señor y que el Señor tiene diferentes propósitos para cada uno, ¿verdad? Y diferentes, dice la palabra, diferentes dones, diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Entonces, pues hay que evaluarnos, ¿no, Chito? Uno riega, otro siembra, mas el Señor es el que da el crecimiento. Así es. Así es. Y así está establecido. Así es. Si los que nos están escuchando y viendo al mismo tiempo tienen alguna duda o algún comentario, pues escríbanos, ¿verdad? Para saber y poder hacer más grande la duda y seguir comentando, ¿verdad? No es cierto. Es muy hermoso el grano de mostaza, la verdad. Si alguien de los que nos está viendo en este momento tiene la curiosidad o la necesidad de aprender más de la palabra o de, hablando del reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos, solo hay un camino establecido por Dios, que es su Hijo Santo Jesucristo, aquel que por voluntad propia se entregó para cargar Él nuestras culpas en la cruz, aquel que derramó su sangre para lavarnos de pecado y hacernos aceptos otra vez en el reino de Dios, porque de ahí salimos, pero nos extraviamos en un principio.
Y hay un camino para regresar a esa comunión que Dios, con la cual se había roto, que es únicamente a través de Jesús. Recibes a Cristo, pides perdón, confiesas tus pecados a Dios, Dios te perdona y te incorpora en el reino, en su reino de los cielos. Recibes esa semilla, esa palabra, y va a comenzar a producir ese crecimiento a través de la lectura, de la oración, de congregarte, ¿verdad? Esa bendición está ahí, tan simple como lo que acabamos de leer. Que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que una vez que va creciendo, es la más grande de las hortalizas, se convierte en un árbol y es de bendición para otras personas. Así es. Y bueno, pues nos queda concluir que el reino de los cielos trae bendición. El reino de los cielos nos trae un refugio. El reino de los cielos nos trae seguridad porque viene parte del Señor. Y esto crece, ¿verdad? Y lo hemos visto, cómo el Señor empezó con 12 discípulos, y luego nos habla la Biblia que 120, y luego 3,000, y ahí fue creciendo. Y esto no es exclusivo para alguna nacionalidad, alguna raza, algún grado académico. La invitación, como tú lo decías, es para todos. Todos podemos formar parte de ese reino. ¿Qué hay que hacer? Volver a nacer. Que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer para ser parte. Es la invitación que te hacemos en este momento. Si tú dices, es que yo sí conozco, es que yo sí sé, es que no es la pregunta. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Y de ahí, ¿ya estás dando fruto? ¿Ya creció en tu vida? Es muy claro lo que leyó Raúl: por sus frutos los conoceréis. Así es. No por su religión, no por su criterio, su opinión, por sus frutos. Eso nos indica si hay una semilla, si hubo crecimiento, si no hubo, ¿verdad? Entonces, evaluémonos cada quien. Nunca es tarde. Si ya detectaste, dobla tus rodillas, ponte a cuentas con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Me entrego a ti. Hazlo, ¿verdad? Y como decía Raúl, si tú quieres saber más, deja los comentarios también, alguna duda que tengas o que quieras que profundicemos en algún tema que acabamos de comentar, déjalo y lo tomaremos en cuenta para otros episodios posteriores. Y pues agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Cheto también. No olvides darle like, suscribirte para que te lleguen notificaciones sobre el contenido que estamos generando y para que veas todo lo que estamos haciendo como iglesia, que todo esto es para honra y gloria del Señor. Gracias por haber estado en este podcast de la Iglesia Bautista Gilgal, Nuevos Comienzos. Muchas gracias.